Hola, hoy vamos a hablar sobre la clasificación actual de los desórdenes de conciencia. Mi nombre es Ricardo Romero Figueroa, soy médico internista e intensivista. Empecemos hablando de la definición. ¿Qué son los trastornos de la conciencia? Son alteraciones de alerta y o de la conciencia tanto interna como externa y representan disfunción de redes cerebrales críticas. Son pacientes que llegan con alteración de su estado de conciencia al servicio de urgencia, aunque también los podemos ver en pacientes que ya están hospitalizados y con mucha más frecuencia los vemos en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente existe una clasificación relativamente nueva o moderna que ha ido cambiando incluso algunos términos que ya se han dejado de utilizar y las guías internacionales reconocen hasta 4 trastornos de la conciencia. Tenemos el estado de coma, el estado o síndrome de vigilia sin respuesta, antiguamente denominado como síndrome vegetativo. Tenemos el estado de mínima conciencia menos, el estado de mínima conciencia más, y el cuarto es la salida del estado de mínima conciencia o también conocido como estado confusional postraumático. Aquí tenemos una tabla donde están las características de cada uno, pero más adelante vamos a hablar en detalle de cada clasificación. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Las causas principales son compromiso de lesiones que generan compromiso a nivel del tallo cerebral o también lesiones bihemisféricas difusas. O sea, habitualmente son lesiones neurológicas significativas que llevan al paciente a nivel cerebral que ocurra una desconexión de estas redes corticales. Lo vemos habitualmente en trauma craneoencefálico severo, en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, en una meningoencefalitis, en cualquier patología que produzca compromiso a nivel estructural del cerebro, llevando al paciente a una alteración de su estado de alerta, alteración de su conciencia interna y conciencia externa o conciencia del entorno. Los mecanismos fundamentales son dos. Existe un daño estructural directo, habitualmente, que esto lleva a una pérdida de la conectividad funcional y principalmente, o las dos estructuras que principalmente se comprometen son los tálamos y la corteza cerebral. ¿Qué pasa? Esto lleva a problemas clínicos porque hay dificultades en el diagnóstico. Las alteraciones del estado de conciencia pueden llegar a ser fluctuantes y el paciente puede tener cambios en poco tiempo y esto llevar a confusión al médico. Puede tener una respuesta en un momento del examen clínico y más tarde una respuesta diferente y esto lleva a una dificultad con el diagnóstico. Por supuesto, aumenta los errores clínicos. Por eso la importancia de conocer esta clasificación y cómo debe actuar el médico. ¿Por qué? Porque esto lo lleva a errores diagnósticos. Incluso, miren la importancia, hasta un 40% de los casos se hace un error diagnóstico de la clasificación del estado de conciencia. Y habitualmente esto ocurre por falta de entrenamiento en el personal, tanto médico como de enfermería, y estas fluctuaciones habitualmente se presentan por las mismas fluctuaciones fisiopatológicas y a nivel del tálamo esto es una estructura muy delicada y habitualmente llega a presentarse una inestabilidad, lo denominado como inestabilidad talámica, lo que lleva al paciente a estos cambios frecuentes en su estado de conciencia y lleva al médico al error diagnóstico. Empecemos por la más común, la más conocida por todos como el estado de coma. En este caso el paciente se encuentra completamente inconsciente, los ojos los tiene cerrados en forma permanente y habitualmente no tiene ninguna respuesta a estímulos. ¿Sí? Esta es la fase inicial de una enfermedad neurológica grave, donde el paciente entra completamente inconsciente y de acuerdo a la etiología y al daño estructural, el paciente puede durar en este estado de 2 a 4 semanas. Miren lo prolongado que puede llegar a estar un paciente en coma y la importancia de mencionarle al familiar y las personas interesadas en el paciente que el paciente se encuentra en ese estado de coma porque todo esto ya de entrada nos está hablando de un factor pronóstico.
Después viene, cuando el paciente empieza a mejorar, se presenta el síndrome de vigilia sin respuesta, antiguamente denominado como estado vegetativo. Este paciente aquí ya tiene apertura ocular, pero no hay evidencia que tenga conciencia y presenta ciclos de sueño-vigilia, esos están presentes en ese momento y las funciones automáticas están preservadas. Por eso estos pacientes habitualmente no requieren ventilación mecánica, ya han salido del coma y en esta etapa ya pueden ventilar de manera espontánea. Se ha cambiado el término de estado vegetativo a estado síndrome de vigilia sin respuesta, porque esto es un término bastante despectivo y aparte de eso, lo más importante es que se ha demostrado, se han encontrado pacientes que después de muchos años de encontrarse en ese estado con poca respuesta, pueden llegar a recuperar parcial o totalmente su estado de conciencia. Luego, el paciente sigue mejorando y puede llegar a tener el estado de mínima conciencia. Aquí el paciente ya tiene una conciencia que es fluctuante. Es difícil hacer el diagnóstico, aquí vienen las dificultades diagnósticas y ahí viene una alta tasa de error de parte del personal médico. Lo importante es que si estos pacientes ya presentan un mejor pronóstico, sobre todo si lo presentan después del coma en una fase temprana. Hay unos subtipos de estado de mínima conciencia que son el estado de mínima conciencia menos y el estado de mínima conciencia más. En el estado de mínima conciencia menos, el paciente simplemente hace un seguimiento visual, puede localizar al dolor, pero las respuestas son automáticas. En el estado de conciencia más, este paciente sí sigue órdenes y ya empieza a tener comunicación de sí o no, y si llega a pronunciar palabras pueden llegar a ser bastante entendibles y su lenguaje inteligible. Entonces, estos pacientes por eso tienen un mejor pronóstico. Hay unas variantes clínicas, son no tan frecuentes y un poquito más difíciles de clasificar, por eso no están quizás en la clasificación inicial, que es un poco más práctica, que son el estado de mínima conciencia, el mutismo asinético. Este paciente hace un seguimiento visual espontáneo, tiene mínima o ninguna evidencia conductual de seguimiento de órdenes y habitualmente no vocalizan ni tienen expresiones emocionales de otra forma de comportamiento orientado a objetivos. O sea, tienen la apertura ocular, pero son bastante indiferentes al medio. En cambio, el mutismo hipercinético, este paciente ya tiene mayor vigilancia, aunque su actividad motora no está precisamente dirigida a objetivos. Otra clasificación por fuera de estos estados de conciencia, que en realidad no es una alteración del estado de conciencia puro, porque en realidad estos pacientes tienen conciencia intacta, es el síndrome de enclaustramiento. Estos pacientes habitualmente están cuadriplégicos. ¿Por qué? Porque el compromiso para esta patología habitualmente se origina a nivel del tallo cerebral. Por ejemplo, una hemorragia a nivel del tallo cerebral es la causa más frecuente del síndrome de enclaustramiento. Los pacientes están con anartria, una disartria severa, pero su conciencia está preservada. Y habitualmente estos pacientes presentan movimientos oculares verticales y un parpadeo voluntario, tanto que pueden llegar a comunicarse. Recuerden, el autor del libro La escafandra y la mariposa, que escribió el libro completamente comunicándose con su enfermera a través de un vocabulario desarrollado con un tablero a través del parpadeo. Y después hay una clasificación que esta es un poquito más difícil, es la disociación cognitivo-motora. Estos pacientes habitualmente no tienen ninguna respuesta motora, pero tienen una conciencia detectada, pero solamente por electroencefalografía o resonancia magnética funcional. Miren que puede llegar a estar presente un 15 a 20% de los pacientes, son porcentajes bastante altos. Por eso la importancia de tener que recurrir a métodos diagnósticos como la electroencefalografía y la resonancia magnética funcional para poder detectar que el paciente en el fondo sí tiene una conciencia oculta. Entonces, mensajes claves, tenemos que los trastornos de la conciencia son dinámicos y fluctuantes, fundamental. Ya el diagnóstico clínico aislado es insuficiente, por lo que toca recurrir a métodos diagnósticos en algunas oportunidades.
Es fundamental hacer evaluaciones repetidas para tratar de cometer la menor cantidad de errores diagnósticos y la neuroimagen avanzada cambia el paradigma en estos pacientes porque se ha confirmado que pueden tener conciencia encubierta en un grupo relevante.